Primeramente, muy buenos días, queridos hermanos, los que también se conectan por las redes sociales. Quiero que por favor usted mantenga la Biblia abierta porque vamos un poquito a conversar sobre este texto bíblico. No sé si usted ha notado algo diferente en la decoración. ¿Ha notado algo diferente? ¿Qué ve? Banderas. ¿Qué más? Rostros. Y claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es, el mes misionero, ¿verdad? Parte del programa de la iglesia es el mes misionero. ¿Será así? O de repente en nuestra cabeza hay, ¿verdad que hay un grupo de hermanos medios esquizofrénicos que quieren salir a hablar de Dios? Y bueno, eso no es para mí porque yo vengo los domingos y acá estamos tranquilos, calientitos, ya se fue el sol, ¿no? Pero eso es lo que más o menos hablamos. Tenemos ya 20 años hablando acerca de misiones y este texto bíblico que acaba de leer ya Marco, no sabes cuántas veces lo he predicado, no sabes cuántas veces lo he hablado, no sabes cuántas diserciones hemos hecho acerca de este texto bíblico y hasta ahorita la iglesia no logra entender cuál es la profundidad. Mira, según el INEI dice que nosotros tenemos los primeros cristianos en llegar, o evangélicos llegaron hace 128 años, según Datum aproximadamente, hace 128 años. Y según Ipso, dice que nosotros somos el 14% de pueblo evangélico en Perú. Eso es lo que dicen las estadísticas. Algunos dicen 18%. A mi criterio, creo que somos un poquito menos. Claro, la semana pasada o antepasada estuvimos celebrando nuestros 48 años como iglesia de Miraflores. No sé si usted recuerda el video donde salía el pastor Rolito, un video bastante lacrimógeno, ¿se acuerda o no? Y claro, empezamos a dar cuenta que Dios ha derramado muchas bendiciones dentro de aquí de Latinoamérica, dentro de Miraflores, dentro de la iglesia. Pero muchos cristianos aún no logran entender o no logramos comprender cuál era el plan o el propósito de Dios. ¿Sabes? Permítame ilustrarlo de la siguiente manera, porque estamos arrancando nuestra serie de misiones. Esta es la historia de Andrew Jason Whitaker. Espero que lo haya pronunciado bien. Él iba a una iglesia también. Era arquitecto o ingeniero, no recuerdo, pero él era contratista. Y él era devoto, iba a la iglesia y un día se compró la lotería, la más millonaria que hay en el mundo, y ganó $315 millones. Bueno, yo me conformo con uno nomás. Pero él se ganó $315 millones y lo primero que él hizo, él tenía 55 años con $315 millones. Bueno, que vivas 20 años, 25 años, ya 30 años más, creo que te alcanza, ¿no? Él comenzó a donar dinero a las iglesias y hubieron iglesias que construyeron templos grandísimos, buenos edificios y se hicieron multimillonarios. Pero este hombre también comenzó a frecuentar casas de citas. Claro, iba a una iglesia. Y 2 veces le robaron casi cerca de $200,000. Luego él pidió perdón a Dios, que claro, Dios es tan bueno que siempre perdona nuestras barrabasadas. Y él comenzó a apostar en el casino Atlantic City y perdió absolutamente todo en menos de 4 años. Lo puedes googlear, ahí está la historia de este hombre, él ya murió. Pero esta historia de este hombre me hace recordar mucho a cómo somos nosotros aquí. Hemos recibido tanto. Mira alrededor. Estamos seguros, nadie nos va a matar, nadie nos va a hacer daño. A lo mucho nos dirán fanáticos.
tenemos una bonita pantalla, tenemos unas bancas, y me pregunto, ¿eso es lo que quería Dios? ¿Eso era el plan de Dios? ¿Para qué Dios nos ha bendecido tanto? Piénsalo. ¿Por qué Dios nos ha dado tantas cosas? Y eso está martillando en mi cabeza, y cuando nos acercamos a Hechos 1:8, permítame volver a leerlo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no hemos entendido que el poder no viene de los instrumentos musicales. El poder no viene de la pantalla. El poder viene del Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a comprender esto, la iglesia se sostiene no porque tienes buenos pastores, se sostiene por la potencia y la fuerza del Espíritu Santo. Claro, todavía seguimos, yo no te voy a hablar de esto porque ya lo hemos hablado un montón de veces, pero quiero que nosotros empecemos a mirar con otros lentes este texto bíblico. Si usted tiene su Biblia a la mano, por favor, déjala abierta. Si lo tiene prendido, préndalo. Si no, júntate con un cristiano, no hay problema. Pero es necesario que nosotros podamos mirar bajo otros lentes este texto bíblico que lo viene diciendo muchas veces. Y quiero llevarte a lo primero, de lo tradicional a lo que es objetivo. Al leer el pasaje bíblico, claro, lo primero, somos una iglesia joven, 128 años, 130 años, algunos historiadores nos dicen, y como iglesia joven que nosotros somos, lo primero que nosotros pensamos es, tenemos que llegar a nuestra Jerusalén. Claro, y en el camino nos dimos cuenta que salíamos a predicar, íbamos a hablar, y nos dimos cuenta que no podíamos llegar a toda Jerusalén. No podíamos, porque la gente toma decisiones. Puede escucharnos sí o no puede escucharnos, pero bueno, no pudimos llegar a toda Jerusalén. Pero después comenzamos a repensar las cosas y decimos que teníamos que llegar a nuestra Samaria, luego a nuestra Judea o viceversa. Y bueno, comenzamos a salir a otros lugares y a provincias y comenzamos a llevar porque hay que llevar el evangelio. Y por ahí dijimos, está bien, la cosa está correcta, pero te tengo una mala noticia. Y a veces hay unas escuelas así medias raras donde te enseñan cómo utilizar el shofar para poder hablar y nos vestimos así medios de judío y hablamos en el hebreo. Pero te tengo una noticia. Cuando Jesús hablaba, le hablaba al pueblo judío. Te tengo una noticia. Nosotros no somos judíos. Si no somos Jerusalén, si no somos Samaria, si no somos Judea, ¿qué cosa somos? ¿Cómo? Lo último de la tierra. Alguien hace 128, 130 años atrás quizás escuchó esto y comenzó a repensar en iglesias quizás parecidas a estas, donde decían, ¿qué será lo último de la tierra? Hay un país llamado Perú, un país que no ha escuchado el evangelio. Un país que tiene una religión tradicional hace muchos siglos, pero no ha tenido su encuentro con Jesús. Tenemos que enviar a alguien que les hable del amor de Jesús. Querido, querida, nosotros no somos judíos, nosotros somos la rama insertada, nosotros somos gentiles. Y alguien puso en su corazón una iglesia, alguien pensó y dijo, hay que llegar a lo último de la tierra. Y claro, nosotros nos hemos acostumbrado a esto y ya no nos sorprendemos. No sé si a usted le pasa, pero hacemos campañas evangelísticas, la gente pasa aquí adelante y decimos, un número más, check. Ya no nos sorprendemos de lo que Dios sigue derramando y la gracia de Dios que continúa enviando y trabajando con nosotros. Y claro, llegamos aquí, cantamos, hablamos, nos reunimos y tenemos estos conceptos un poco raros, medios de la religión que antes teníamos o que nos impusieron, y decimos, nos encontramos en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Están acá, ¿no?
Y cuando tú empiezas a entender que la iglesia son personas, son seres humanos, es gente, y no son estas 4 paredes o este edificio o esos carteles, empezamos a darnos cuenta de la gracia de Dios. Lo segundo que quiero llevarte a pensar, tenemos que aprender a pensar bíblicamente y no geográficamente. Y en mi cabeza yo iba dándole vueltas al tema y decía, ¿qué es lo último de la tierra? Piensa un momento, ¿cómo conceptualizas tú lo último de la tierra? Claro, hace un rato alguien nos miró como lo último de la tierra, pero de repente conceptualizamos como que lo último de la tierra pues es Kurdistán, Kazajistán, ¿no? Están todos los que están y todos los que no están, ¿no? Eso será lo último de la tierra. Y por ahí alguien nos vendió la idea que teníamos que ir a la ventana 1040. Tú lo puedes googlear. Y claro, la ventana 1040, si tú piensas con el mapamundi, es el 10 con el 40, paralelos 10 y 40. Y cuando piensas en el mundo, pensamos geográficamente. Cuando se dio este texto bíblico, políticamente hablando, ¿existían así los países? No, no existían los países así. Entonces, ¿a qué cosa se refería el Evangelio o Jesús cuando les estaba diciendo a sus discípulos, vayan a lo último de la tierra? Claro, otro salió y dijo, vamos a la ventana verde. Esta es nueva. Y han sacado otro paralelo más donde se habla acerca de la ventana verde y la ventana verde y que tenemos que llegar a la ventana verde. Pero, ¿ese era el plan de Dios? Y sabes, a veces yo converso con hermanos y me dicen, mire, pastor, lo que pasa es que hay tanta necesidad. ¿Para qué vamos a enviar obreros? ¿Para qué vamos a enviar gente? No tiene sentido que invirtamos nuestro dinero en enviar misioneros afuera. Primero, no es tu dinero, es el dinero de Dios. Segundo, la gracia de Dios nos alcanzó. Tercero, alguien pensó en nosotros como lo último de la tierra. Y cuando empiezas a pensar y a darle vueltas al tema, a veces nosotros tenemos que ver el mundo como cubetas de hielo. Ahora tú me dirás, pastor, ¿cómo puedo ver el mundo como cubetas de hielo? Claro que sí. Imaginemos que tenemos esa cubeta de hielo, es Turquía. Y nosotros decimos, ya, pastor, hay que enviar a alguien hasta lo último de la tierra y enviemos un misionero a Turquía. Y estamos contentos porque enviamos un misionero a Turquía. Pero los turcos son 80 millones de habitantes. Pregunto, ¿estará bien que enviemos un misionero? Bueno, pastor, pero también tenemos turcos en Albania. Y en Albania hay 4 millones de turcos. Y tenemos turcos en Alemania. Y hay otros 4 millones más. Y cuando yo empiezo a pensar geográficamente, me empiezo a perder de vista porque tenemos que aprender étnicamente y pensar étnicamente. Me explico. Cada cubito de hielo, lógicamente, es una etnia no alcanzada. ¿Tú conocías a los Hemshin? Pastor, no me insulte, por favor. Los Hemshin es una etnia de 150,000 personas que no tienen crucecita, pescadito, librito, Biblia, pastor o líder que hable acerca del amor de Jesús. En pleno siglo XXI todavía existe gente en la gran Turquía que no conoce el amor de Jesús. Y lo mismo pasa en Nepal con los pajarí 105. No conocen. Nadie les ha dicho, nadie les ha contado las buenas nuevas que en Latinoamérica estamos hablando y hemos dicho y que ya nos hemos acostumbrado a las buenas nuevas. Lo mismo pasa en India, que están pagando los bengalíes, casi 1 millón de personas. Lo mismo pasa en China. Y no sé si te has puesto a pensar, ¿por qué Dios nos está trayendo tantos chinos? Dios nos está trayendo muchos chinos para poder poner más chifas. ¿Será para eso? No, es que los chinos son negociantes.
Entonces han visto al Perú como una potencia para hacer negocios. Pero cuando nosotros nos empezamos a poner los lentes de Dios, nos tenemos que dar cuenta de que Dios está interesado de que el mundo lo conozca. Y claro, de repente, ayúdame por favor ahora con el mapa de etnias. Cuando tú piensas de esta forma y ves que cada punto rojo es un lugar donde aún no se habla de Jesús, donde aún no tienen Biblias, donde aún nadie les puede contar. Y perdóname que te diga esto, pero a mí me parece recontra injusto. Y hablamos de igualdad cuando hay gente que no tiene ni siquiera una Biblia en la mano. Y permítanme ir al siguiente mapa, por favor. ¿Conocen ese país? ¿Ven algún punto rojo? ¿Sabías que en esos puntos rojos hasta ahorita no hay una iglesia, no hay un pastor, no hay un guía, no hay nada que les hable acerca del amor de Jesús? Claro, cuando ya empezamos a mirar étnicamente, nos empezamos a dar cuenta de que hay un montón de lugares que todavía necesitan escuchar del amor de Jesús. Y claro, esto ya lo decía hace algunos años atrás el doctor Ralph Winter en el movimiento de Lausana. Y él decía lo siguiente: simplemente creemos que todos tienen el mismo derecho al conocimiento y a la fe de Jesucristo. 1974. Mira, a veces hablamos nosotros de justicia, pero quiero que pienses en esto. ¿Te parece justo que nosotros tengamos 32 traducciones bíblicas? Podamos comprar una Biblia sin ningún problema y ¿sabes qué? Por favor, véndeme la Biblia, letra gigante, número 80, pasta delgada y que entre en mi cartera. Permíteme que pueda yo descargar la Biblia, mira, incluso que me lo haga en audio porque me da flojera leerla. Tenemos Academia Bíblica, tenemos estudios bíblicos, tenemos CT1, CT2, CT3, CT Revolution, tenemos un montón de cosas y nos damos el lujo y el privilegio de no abrir nuestras escrituras. Y nos damos el lujo y el privilegio de decir, mira, estoy cansado. ¿No será que Dios nos va a demandar? ¿Tú crees? ¿No será que cuando repensamos en la misión de Dios, empezamos a darnos cuenta de que Dios ha derramado una gracia especial en Latinoamérica y nos hemos dejado de sorprender de lo que Dios sigue haciendo aquí en Latinoamérica? ¿No será que nuestros púlpitos se tienen que convertir como las universidades, las cárceles, los centros de rehabilitación, los hospitales, las clínicas? ¿No deberían ser esos nuestros púlpitos? ¿No deberíamos estar repensando en dónde no está la palabra de Dios para comenzar a levantar traductores bíblicos? ¿No será que los tecnológicos de la época puedan reinventar algunas cosas para poder ingresar Biblias en estos lugares? No sé si te parece injusto, a mí me parece injusto. Tercera cosa, Dios continúa trabajando a pesar de nosotros. Y es necesario replantear y reflexionar si realmente lo que nosotros hacemos aquí era la idea de Dios como iglesia. Claro, el gran problema es que nosotros tenemos algunos conceptos no muy claros. Y uno de los conceptos que no somos una iglesia de 48 años. Ya creo que hemos madurado un poco. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que no tenemos claro nuestra cristología. En algún momento lo hablaremos. Y tú me dirás, pastor, ¿qué es eso? Por favor, no me hables con palabras raras y extrañas. Bueno, la cristología es lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario, que murió en la cruz, resucitó y permitió que tú y yo podamos conocerlo. Y cuando tú y yo empezamos a revisar nuestra cristología, empezamos a entender que el centro de nuestra predicación no es que te sientas bien, es que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarte y salvarme. Y cuando yo entiendo de esta forma,
No me estoy preocupando si es que lo que estoy haciendo está bien o está mal, porque primero tengo que agradar a Cristo antes que agradar al ser humano. Y luego tendríamos que revisar nuestra misiología. Claro, cuando tú tienes una cristología correcta y te das cuenta que el Salvador del mundo renunció a su gloria para venir a morir por nosotros, uno de los mejores misioneros, Jesucristo, vino a la tierra para salvarnos y empezamos a reenfocar nuestra misiología y empezamos a darnos cuenta que nuestro corazón debería ser un corazón peregrino y pasante, porque nosotros no somos de aquí. Hace un rato lo cantábamos, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y luego viene la tercera cosa, nuestra eclesiología. Y claro, usted me dirá, pastor, ¿y qué es la eclesiología? Todo lo que hacemos como iglesia. Te pregunto, ¿quién nos vendió la idea que teníamos que tener un púlpito para poder hablar del amor de Jesús? ¿Quién nos vendió la idea que tendríamos que hacer congresos misioneros para poder reentender y reevaluar cuál es la función de la iglesia del Señor? Y perdóname, hermano, por favor, yo no digo esto. Abre tu Biblia, 1 Corintios 3, 10 y 13, y este es otro de los misiólogos que a mí me encanta, pero también tenía las cartas paulinas, escribió cartas pastorales y también fue fundador de iglesias. Y este hombre tenía claro y tenía la claridad de lo que se refería el poder hablar acerca del reino de los cielos, que en algún momento lo hablaremos. 1 Corintios 3, 10 al 13. ¿Lo tienes ahí? Están acá, ¿no? Ok. 1 Corintios 3, 10 al 13. Mira lo que dice. Y lo voy a leer con mucho cuidado. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Y me muero de miedo, porque yo ahorita les estoy hablando al pueblo de Dios. Y mi oración es que tú no te vayas con un bonito fin de semana, sino que puedas entender. Y esto va para los que enseñan en la academia bíblica, los que son anfitriones, los que enseñan a los niños. Ten cuidado, porque si tú no enseñas que nuestra centralidad es Jesucristo, perdiste el enfoque. Nosotros vivimos para Él. Nosotros caminamos para Él. Y lo segundo que tendríamos que estar pensando, si nuestras iglesias son iglesias culturalmente relevantes. Claro, somos gentiles, somos la rama insertada, eso dice el libro de Romanos. Somos supuestamente lo último de la tierra. Por gracia y misericordia hemos entrado a la gracia del Señor. Pero la pregunta que yo te quiero hacer, querido, querida, si es que realmente la gente que está afuera, ¿cómo nos mira? Claro, tú y yo tenemos las respuestas, tenemos la escritura, sabemos que tenemos las respuestas. Y la gente anda cada vez más confundida, más perdida. La gente se quiere vestir y ponerse la cara color esperanza, pero no importa cuántas caras color esperanza se quieran poner, Jesucristo es la esperanza. Y no sé si la gente de afuera nos mira como una secta o una más, o realmente nosotros estamos respondiendo adecuadamente a las cosas que la gente está necesitando. ¿Sabes? Tendríamos que repensar si es que lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto. Tendríamos que repensar si nuestras tradiciones eclesiásticas están sobre la cruz de Cristo, o la cruz de Cristo es lo primero. ¿Sabes? Te voy a presentar algunas iglesias
Y ayúdame, por favor, con esta primera iglesia. Y estas son iglesias que nosotros, como Alianza de Miraflores, estamos apoyando. Mira, cuando te hablo de iglesias relevantes, permítame ponerte un ejemplo. Aquí a mi derecha tenemos una iglesia en Jordania. Claro, es una iglesia como tú y yo lo podemos conceptualizar. Tiene un letrero gigantesco y dice iglesia tal. Y es interesante porque va la gente y tú les preguntas a los jordanos y les dices, oye, pero ¿por qué no vas a la iglesia? Y ellos te dicen, discúlpame, pero yo no voy a esa iglesia porque esa es una iglesia importada, esa es una iglesia gringa. Porque en Jordania tú puedes ser turista o puedes ser extranjero y tienes libertad de culto, pero pobre de ti que tú hables del amor de Jesús. Y me decían, Alejandro, ¿tú crees que yo voy a entrar a una iglesia extranjera? No solamente eso, sino que para el jordano, el día domingo es como el equivalente para nosotros el día lunes. Pero ellos siguen reuniéndose el día domingo. Porque la tradición nos dice que el día domingo es el día del descanso del Señor. Pero acá a mi izquierda tengo otro grupo de hermanos y esta es otra iglesia. Por favor, piensa, la iglesia son personas. Y tú me dirás, pastor, un momentito. ¿Y dónde está la pantalla? ¿Y el humo psicodélico? ¿Y la luz y la alabanza para yo sentirme en el quinto cielo? Y sin darme cuenta, quizás, a lo mejor, he venido a consumir un culto, a consumir una alabanza, a consumir y botar mis cargas para sentirme bien. Y no un encuentro con Jesús. Segunda iglesia que te quiero presentar, que también estamos apoyando. Este es en Asia Central. Pastor, discúlpeme, esa es una célula. Grupo pequeño, grupo de... llámalo como quieras. Esta es una iglesia, un grupo de hermanos que está tratando de sobrevivir. ¿Sabes qué cosa es lo peor de todo? Que estos hermanos tan solo tienen el Evangelio de Juan. No tienen más. Y sobre el Evangelio de Juan están tratando de sobrevivir. Y usted me dirá, pastor, discúlpame, ellos no son bíblicos. Pues no tienen la Biblia completa. Sí, pero tienen el Espíritu Santo. Y tratan sobre esa pequeña porción que es el Evangelio de Juan, tratar de comprender qué es lo que Dios quería. Y permíteme presentarte otra iglesia más. Hasta yo me es difícil hablar. Se llama Parapalcac. El lugar se llama Parapalcac. Y claro, ahí tú ves, no es un lonchecito. ¿Sabes lo que están haciendo ahí? La cena del Señor. ¿Y dónde está el vino? Yo veo teteritas. Claro, ellos no conocen el vino. Y nosotros estamos apoyando a esa iglesia. De ese grupo de hermanos, solamente tienen el Nuevo Testamento y todavía traducido del ruso, ni siquiera traducido de los originales. No sé si notas la injusticia que hay. No sé si cuando hablamos de misiones o hablo de misión, te estoy hablando de cristología bíblica y entender lo que Dios está haciendo. Y Dios está trayendo gente a sus caminos sin haber conocido toda esta estructura. Permítame mostrarte un video. Yo lo presenté la vez pasada, pero también conozco a estos hermanos. The sun is coming up, signaling the beginning of a new day. A dry and hot day in the Sahara Desert. So we pack and say goodbye to our families. The four of us, Omar, Amma, Abbas, and myself, Isa, begin our trip through the desert. We have each given up following the practices of Islam to follow the way of Jesus, and that has made us brothers. We used to live in darkness, hopeless, but Jesus came into our lives and gave us hope, a new life. Now we live for Him, and we must bring His light to others. Through the past month, we visited several villages and towns. We have shared about the good news that transformed our lives. We shared hope and freedom in Jesus Christ.
We are grateful to see that our hard work was bearing fruit. So we continue going everywhere we can, preaching to everyone we can. Traveling through the desert is not easy. The gospel is illegal here. Being a follower of Jesus means persecution. Carrying Bibles means jail. It would be easier to take a car, but the roads are dangerous. But if Jesus gave his life to save us, we owe him all that we have. No sacrifice is too great. Once we had no opportunity to hear the good news of salvation, there are people who still have no access to the gospel. They are born and die without knowing there is a loving God. Someone needs to tell them the good news. On that day, it was very dry and the heat from the ground was making the conditions uncomfortable. We began to grow concerned when the wind quickly began to pick up. Before we knew, we were in the middle of a sandstorm, trapped in the middle of the desert without proper shelter. We tried to stay together, sand pelting us in our faces, blinding our eyes and making it tough to breathe. I remember calling out to one another, Omar, Hama, Abbas. I would hear Hama call my name, Isa, and I would return the call. We were helpless, trying to survive the vast amount of the sand and dust. Hama, Abbas and I had been found in a cave, unconscious. Several days later, I awoke in the hospital, only to awaken to the news that Omar had been separated from us in the sand and was found dead, killed by the sandstorm. I think of Omar's wife, Selma, the sacrifice they made so others could have access to the light of the gospel. The police questioned us about our trip in the desert and warned us to stop our evangelistic campaigns. But how could we stop? How could we do anything but continue in honor of Omar's life, in honor of Christ? For we thank the Lord for death and resurrection from the dead. We thank the Lord for the free grace of salvation He has given us. We thank God because He is a living God. We thank the Lord for persecution for the sake of His Highness because He deserves more. We thank the Lord for your hard work in order to spread the word. We thank God for your protection. We thank the Lord for the illness. We thank the Lord for our brother Omar who ascended to heaven. We are certain that the Lord has a plan behind all this. Our peace to you all. The Lord will not abandon His children, and many souls will be saved. Yo conozco al hermano Isa, es un hombre de ese tamaño. Y ellos no han disfrutado lo que tú y yo tenemos aquí. Pero ellos entendieron que era la cruz de Cristo y que la esperanza tan solo venía por la cruz de Cristo. ¿Sabes? Él decía algo, no conozco al hermano Omar,
Pero lo que sí conozco, y la iglesia de Miraflores les está apoyando. Y el día que me encuentre con este hermano allá en la gloria de Dios, lo podré abrazar. Porque un día la iglesia de Miraflores entendió, comprendió que estamos construyendo el reino de los cielos. Y que no estamos construyendo un club social llamado la iglesia. 3 cosas que te quiero dejar. Número 1, somos lo último de la tierra. Y alguien pensó en nosotros. Somos la rama injertada. Número 2, aprendamos a pensar étnicamente y no geográficamente. Y último, Dios sigue trabajando contigo, conmigo, o sin ti o sin mí. Porque el más interesado que conozcan del amor de Jesús es Él mismo. Y Él nos está invitando como iglesia a ser parte de su misión. Yo no me la quiero perder. Solamente quiero que pienses en esto último. Cierra tus ojos ahí y pregúntale a Dios, Señor, ¿por qué me rescataste? Sí, venía roto, quebrado, quebrantado, dolido, mi matrimonio destruido, sin esperanza, pero alguien me habló del amor de Jesús. Alguien me vio como un pueblo no alcanzado. Alguien entendió que necesitaba la cruz de Cristo. ¿Por qué me salvaste, Señor? Señor, tú nos conoces. Quizás, Señor, no habíamos notado de todo lo que tú nos has dado. Y dice tu palabra, al que se le dio mucho, se le pedirá cuentas de mucho. Y tú has derramado en Latinoamérica, en Miraflores, sobreabundancia. No podemos quejarnos, pero ayúdanos a repensar si lo que estamos haciendo es conforme a tu corazón. A ti sea la gloria, a ti sea el honor y a ti te servimos. Amén.